Reiterar los saludos y los buenos días a todos los que nos siguen a través de 6 a 9. Estamos ya en el segundo bloque aquí en el noticiero y tenemos la grata presencia de la doctora Fabiola León Velarde. Ella es fisióloga de profesión y es rectora de la Universidad Cayetano Heredia. La hemos traído para conversar un poco de lo que está desempeñando, la labor que está desempeñando con la selección nacional, porque ella es la encargada de ver todo el tema de la aclimatación de nuestra selección para el partido difícil el próximo 12 en La Paz frente al seleccionado boliviano. Doctora León Velarde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acceder al llamado para hablar de un tema que ha sido de mucha importancia en los últimos días con respecto a la aclimatación. Se habla mucho de los días que va a estar nuestra selección. Cuéntanos un poquito con respecto a lo que se ha hecho en Cusco en esos 2 días de la semana pasada. Sí, estos 2 días que hemos estado, lo que hemos hecho es medir la tolerancia de los jugadores a la altura. Nosotros medimos la tolerancia a la disminución del oxígeno, ¿no? Porque lo que ocurre cuando uno va a alturas mayores es que básicamente disminuye la presión del oxígeno. Y hay una gran variabilidad de cómo respondemos las personas a esto. Algunos que les da mal agudo de montaña, nuestro soroche, y algunos que tienen un ligero dolor de cabeza. Entonces lo que nosotros hemos ido a medir es la tolerancia a la disminución del oxígeno en el primer día, en base a una serie de variables cardiorrespiratorias, y en base a eso podemos hacer una suerte de ranking en base a un puntaje de todas estas variables. Y sin decir nombres, porque ese es un tema que lo está manejando muy secreto el técnico Sergio Marcarían, el comando técnico, y seguro también ustedes. Lo decía el profesor Gonzalo Barreiro, que es Joel Sánchez, quien lo sorprendió con el desempeño en esta prueba en el Cusco. ¿Eso es cierto? ¿Es el jugador que no pensaban que iba a sobresalir en esta prueba? Bueno, en realidad esos aspectos los conocen los técnicos más que Claro. nosotros. Nosotros damos información sobre cómo está cada uno de ellos en todas las variables, y lo que hacen ellos, y me parece que vamos a tener datos valiosísimos, es cruzarlo, en el caso del preparador físico Gonzalo Barreiro, con las variables que ellos están tomando, como son carga física, fatigabilidad, resistencia, carga muscular, etcétera, y eso es la información valiosa que ellos tienen para decir, bueno, este jugador es el que me rinde más en la altura. Ahora, decía que se especulaba de que habían hasta 6 jugadores que no habían, digamos, colmado las expectativas, y usted me decía hace unos instantes que eso relativamente es falso, porque si están convocados, si se han desempeñado, podrían estar, pero en un nivel inferior a lo establecido, ¿no? Exacto, yo creo que esa confusión se ha dado porque hay jugadores que están jugando en altura y otros que los han llamado porque normalmente han tenido un buen rendimiento en altura, pero son jugadores que no están jugando permanentemente en altura o casi todo el tiempo. Entonces es obvio que ahí vamos a tener una diferencia de respuesta, porque están aclimatados los que están jugando en altura y los otros tienen buenos índices de aclimatación. Evidentemente, profesor Marcarían no va a llamar a aquellos jugadores que no están teniendo un buen rendimiento en altura. Entonces, esa es un poco la diferencia, los que están jugando con los que han jugado y han rendido bien. Pero nosotros no podemos decir que hayan intolerantes, porque básicamente se han seleccionado por jugar bien en la altura. Ahora, lo que no saben, que la doctora Fabiola León Velarde también participó en un proceso eliminatorio en el año para el Mundial de Francia 98, precisamente. Usted trabajó con Juan Carlos Solitas en ese empate que luego de 11 años se lograba en la altura de La Paz. De ese momento, hace 12, 13 años, hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado la forma de medir la tolerancia a la altura? En realidad lo que nosotros contamos ahora es con equipamiento muy sofisticado. El grupo... ¿Se puede ser más exacto ahora? No más exacto, sino las mediciones se pueden hacer con mucho menos trabajo de cálculo, porque ahora las computadoras hacen el cálculo, las computadoras hacen las mezclas. Con los GPS y todo eso, ¿no? No, nosotros tenemos otro equipo que son mediciones, turbinas que nos miden la ventilación pulmonar, equipos que nos miden los gases alveolares, oxímetros. Eso con el GPS da un acúmulo de información. Pero lo que ocurre es que nosotros somos un grupo que trabajamos este tema, o sea, de cómo se aclimatan las personas a la altura, las patologías de altura, desde hace ya muchos años, y por lo tanto trajimos este test de Francia. Ese es un test que se usa mucho en Europa, lo hemos adaptado a las condiciones de campo.
pero eso es algo que en otros países se hace de manera rutinaria, que es conocer el rendimiento del jugador, y si va a la altura, evidentemente le hacen este test. Lo que no necesariamente hacen es la aclimatación. Pero yo creo que es muy importante que empecemos a trabajar en términos cuantitativos, ¿no? Precisamente en ese punto, ¿cuán beneficioso es que hoy por hoy la selección, una selección adulta, una selección mayor de fútbol, en este caso pues con miras a lo que va a ser la clasificatoria, la eliminatoria a Brasil 2014, el próximo Mundial, cuán beneficioso es tener este trabajo en conjunto? Bueno, a nosotros nos parece indispensable. Como decía, trabajamos básicamente en nuestro laboratorio en Cayetano Heredia los temas de fisiología de aclimatación a la altura, pero todos estos aspectos se pueden extrapolar, y de hecho lo estamos haciendo, al tema deportivo y otros, ¿no? Todo el tema de rendimiento, consumo de oxígeno máximo, frecuencia cardíaca máxima. Deberíamos conocer a nuestros jugadores en todas sus variables fisiológicas que tienen que ver con el rendimiento deportivo, como hacen en otros países. Por eso, la verdad es que nos estamos muy contentos que el profesor Markarian nos haya convocado. ¿Hace cuánto lo Creo llamó? que eso es lo que hay que hacer. Hace algo así como un par de meses, puede ser. Hemos empezado a conversar, le hemos explicado las bases de la aclimatación, lo que nosotros hacemos, y después han tomado la decisión ya de convocarnos para empezar a medir estas variables. Ahora, fue personalmente, le dijo él, quiero trabajar el tema de la aclimatación, tuvo referencias por el proceso anterior. ¿Cómo fue el primer acercamiento con el técnico Markarian? Así es, él nos hizo una llamada por teléfono a la Facultad de Ciencias, al laboratorio, y bueno, en esa oportunidad me pasaron al rectorado, que es ahí donde estoy ahora, y empezamos las conversaciones. Seguramente, ¿no? Él estaba al tanto de nuestro trabajo y por lo tanto ha decidido tener más información, y por ahora la información para jugar en La Paz es muy importante. ¿Está muy confiado Markarian con el trabajo que están haciendo ustedes, doctora León? Yo creo que uno no puede estar 100% confiado nunca, ¿no? Está haciendo las cosas, a mi entender, como las tiene que hacer. Está midiendo el rendimiento, tanto físico como el rendimiento para tolerar la disminución del oxígeno. Y allí están tomando sus decisiones. Tan es así que nosotros ya hemos medido la tolerancia y después vamos a medir aclimatación. Porque lo que hemos medido el día 1 es cuánto toleran individualmente la disminución del oxígeno. Y después vamos a medir quién se aclimata más rápido, cómo va el proceso de aclimatación, ¿no? Digamos, la selección va del 1 al 11 de octubre, viajan a La Paz luego de este proceso de aclimatación. Ustedes van a volver a hacer una evaluación, tengo entendido, el día 9, ¿no es cierto? ¿Ahí qué van a medir? Vamos a medir las mismas variables, lo que lo vamos a comparar es con el día 1. Entonces nosotros, ¿qué medimos? ¿Cuánto oxígeno hay en sangre? ¿Cómo está ventilando? ¿Cuáles son sus gases alveolares? ¿Su frecuencia cardíaca? Lo mismo que hemos medido el día 1, que le llamamos tolerancia, lo vamos a medir el día 8 y 9, que llamamos aclimatación. Lo ideal, perdón, doctora, lo ideal es 5 días a más en la altura, para llegar a una total aclimatación. En realidad, total nunca se llega, a no ser que viva uno en la altura o que sea nativo de la altura. Pero cuando nosotros hemos medido, y esta experiencia la hemos tenido en Cusco, si uno mide el día 5 al día 10, hay una significativa mejoría en las variables. Del día 10 al día 20 ya es casi imperceptible, entonces no vale la pena quedarse más aunque haya una mejoría, ¿no? Ahora, hay otra alternativa, porque los extranjeros van a trabajar a partir del 6-7 de octubre y van a viajar en la víspera del partido, que es el 12. ¿También es recomendable, doctora, viajar un día antes, jugar y regresar al llano? Bueno, lo que nosotros sabemos de la aclimatación o las etapas de aclimatación son que en las primeras 8 horas llamamos la fase blanca, ¿no? Si bien es cierto, hay una disminución del oxígeno y el jugador no está en sus mejores condiciones de cómo maneja el oxígeno en su organismo, pero tampoco se genera ninguna patología, porque para que se generen las patologías de altura, llámese el mal agudo de montaña o el edema pulmonar, se requiere un cierto tiempo. Entonces, llegar y jugar en ese sentido, si uno no puede aclimatarse, es mejor que hacerlo en el día 2 y 3,
que es un día donde hay mucha vulnerabilidad, sobre todo para desarrollar el Malawi de montaña. Ya para ir terminando la nota y agradecerle los minutos que nos ha permitido tener aquí, para hablar un poquito más de este tema de coyuntura con respecto a la selección. Hoy se hacen una prueba a 5 elementos, que son Irben Ávila, Juan Carlos Mariño, Jesús Álvarez, Álvaro Ampero y Johnny Vidales, que van a estar hoy citados en la Villa Deportiva Nacional. ¿Qué trabajo necesariamente se le va a hacer hoy? Lo que nosotros vamos a hacer es, primero vamos a medir las variables que acabo de mencionar, ¿no? Ventilación, disminución del oxígeno, frecuencia cardíaca, gases a nivel del mar, y luego vamos a simular la altura de Cusco. ¿Cómo se simula? Se simula con 3 tanques con diferentes gases, oxígeno, gas carbónico y nitrógeno, y a través de la computadora le damos, la programamos para que nos dé la mezcla exacta de oxígeno, nitrógeno y gas carbónico que hay en Cusco. Y lo sometemos durante 5 minutos a esos gases y medimos las variables que hemos medido en los otros jugadores. Muchísimas gracias, doctora Fabiola León, por estar con nosotros y compartirnos lo que está pasando con nuestra selección. Cortito, ¿algo más que tenga que agregar? No, las gracias a ustedes. Nos parece muy importante que se empiece a trabajar el deporte de manera técnica, de manera científica, y que nos llamen a la academia a colaborar. Creo que hay mucho por hacer en ese tema y mucho que divulgar también. Estuvo con nosotros la doctora Fabiola León Velarde, fisióloga, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, hablando del trabajo que está realizando la selección nacional con miras al partido de este 12 de octubre en La Paz frente a Bolivia. Hasta aquí el bloque deportivo. Nos encontramos mañana. Muy buenos días.